Hola, bienvenidas y bienvenidos al podcast Ruta Innovar, el sonido de la innovación pública. En este podcast hablamos con expertos sobre todo lo que está pasando en innovación pública en el mundo, con un foco especial en América Latina. Soy María Paz Hermosilla, directora del GovLab UAI, Laboratorio de Innovación Pública de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile. También soy directora académica del Diplomado en Ciencia de Datos para la Dirección Pública que dictamos en conjunto con el TEC de Monterrey. Hoy es el último capítulo de la segunda temporada de Ruta Innovar. Si tienen sugerencias sobre temas que podríamos abordar en la próxima temporada, pueden escribirnos al correo electrónico govlab@uai.cl. Este episodio estará enfocado en democracia digital e innovación pública. Y para eso tenemos una excelente invitada que es Elaine Ford, directora y fundadora de Democracia y Desarrollo Internacional, organización dedicada a promover precisamente la democracia digital. Ella es periodista y magíster en estudios internacionales. ¿Cómo estás, Elaine? Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Qué gusto estar aquí, María Paz, compartiendo este podcast y sobre todo para abordar un tema que es tan importante, tan actual y que requiere tanta discusión y divulgación entre nuestras comunidades. Así es, este tema es el de la democracia digital y la relación con la innovación pública. Entonces, precisamente, Elaine, me gustaría que partamos por algunas definiciones de conceptos. ¿Qué es lo que entendemos por democracia digital y cuál es la relación de este concepto con el de la innovación pública? A ver, mira, te cuento, nosotros cuando comenzamos con democracia digital hace ya 10 años, la pregunta del $1.000.000 siempre fue, ¿qué es la democracia digital? ¿No? Porque es un término que, claro, que puede ser difícil de entender, que puede sonar un tanto abstracto, un tanto distante, ¿no? Pero cuando a mí me preguntan qué es la democracia digital, yo siempre digo es poner Internet y la tecnología al servicio de la ciudadanía y de la sociedad para fortalecer justamente los derechos y las libertades de los individuos y también favorecer los procesos de modernización e innovación en las entidades públicas. Y cuando hablamos de derechos y libertades, hay algunos que están más asociados justamente al entorno digital, que son principalmente todo lo vinculado a la participación ciudadana, a la libertad de expresión y opinión, a la libertad de asociación. Por eso es que hablamos también en términos de e-participación y de e-deliberación. Y lo asociado a las entidades públicas, a la modernización del Estado o a la transformación digital es justamente el punto donde recae en lo que es innovación pública, cómo la democracia digital puede servir, ¿no?, a las entidades públicas. Y esto pues se puede dar de muchísimas formas, ¿no? Por ejemplo, hoy en día sabemos de todos los procesos de colaboración, de co-creación que se dan en sociedades modernas, en donde las entidades públicas deben invitar y deben crear los mecanismos de participación, invitando pues a los individuos, a los distintos stakeholders a co-crear, a innovar a través de propuestas colaborativas, de proyectos en conjunto, de demandas que salen pues expresamente de la misma población, de sus propias necesidades. Entonces, hay que crear esos mecanismos de colaboración, de co-creación, esos mecanismos, puentes de participación con la ciudadanía desde las entidades públicas. Y las formas son múltiples, por supuesto. Las tecnologías digitales, las distintas herramientas que están a nuestro alcance y, por supuesto, las que se irán creando, pueden servir en este gran propósito. En ese sentido, Elaine, la democracia digital no es solamente innovaciones digitales en procesos de participación política o eleccionaria, ¿no es cierto? Es más amplio que solamente esa dimensión de, por ejemplo, las elecciones, la representación política y quizás, bueno, la creación de leyes, que uno diría es más, también puede abarcar temas de gestión pública. Por supuesto, exacto. Mira, eso es algo que nosotros lo hemos venido viendo a lo largo de los años. Porque claro, cuando uno habla de democracia digital, también uno asocia y piensa que está estrictamente relacionada a temas electorales, a temas políticos. Y no es así. ¿Por qué? Porque la democracia es mucho más que eso. Sabemos que ¿qué es la democracia? De partida, la democracia implica, ¿no?, la convivencia ciudadana, el respeto de los derechos humanos. ¿Y qué es el respeto de los derechos humanos? Es el reconocimiento y el respeto a una serie de elementos que son
intrínsecos al ser humano, al individuo, y que abarcan aspectos como también la seguridad, la educación, la salud, el bienestar, la igualdad, en fin, una serie de elementos cruciales que también evidentemente incluyen los temas políticos, ¿no? Pero entonces, cuando nosotros hablamos de democracia digital y cuando empezamos a impulsar esto, era verlo desde esta perspectiva, desde la convivencia de la ciudadanía, de la sociedad en su conjunto. Y ahí abarcan, nosotros reconocemos por eso, temas sociales, temas de educación, de salud, de seguridad, temas culturales. Y cada vez vemos también cómo las distintas herramientas digitales sirven con distintos propósitos que finalmente recaen, pues, en el fortalecimiento de nuestra democracia. Evidentemente, los asuntos políticos, los asuntos de participación ciudadana, de toma de decisiones, de deliberación, todos esos canales que se puedan ir creando con ese propósito son fundamentales para nuestra democracia desde la perspectiva del sistema político como tal. Pero todos los otros asuntos están también muy relacionados al fortalecimiento de nuestra democracia, ¿no? Porque finalmente todos queremos bienestar para nuestra población y vemos cómo la tecnología puede servir para lograr esto y para lograr mayor prosperidad y desarrollo en nuestros países. Muy interesante. Cuéntanos con algunos, tratemos de aterrizar esto en algunos ejemplos bien concretos que tú conozcas y que creas que son emblemáticos en la región, como para mostrar a qué nos estamos refiriendo ya muy concretamente con iniciativas de democracia digital. Sí, por supuesto. Mira, nosotros a lo largo de estos años en el Perú tenemos lo que es el Premio Nacional Democracia Digital y ahí hemos impulsado ya 10 ediciones de este concurso. Estamos justo en la 10ª edición y a lo largo de estos años hemos logrado consolidar hasta el año pasado, porque recién estamos trabajando en la 10ª edición, pero hasta el año pasado fueron alrededor de 650 proyectos digitales de 22 regiones del país. Y todos estos proyectos que han participado desde la primera edición del premio están consolidados en este Observatorio Nacional Democracia Digital, que es muy lindo y que invito a que lo conozcan, que es democraciadigital.pe/observatorio. Y ahí ustedes van a ver las regiones del Perú y pueden ir viendo cómo han desarrollado en cada una de nuestras regiones distintos proyectos utilizando la tecnología que está al alcance, la tecnología es accesible para buscar atender algún problema, las necesidades de la comunidad, las necesidades locales, en fin. Tenemos ese observatorio y desde hace 2 años, tú sabes, impulsamos lo que es el Premio Latinoamericano de Democracia Digital y con eso también hemos construido el Observatorio Latinoamericano de Democracia Digital que a la fecha reúne 180 proyectos digitales de nuestros países hermanos de habla hispana en América Latina y el Caribe. Los proyectos que hemos conocido en estos son realmente fascinantes. La diferencia del Observatorio del Perú es que tiene una 4ª categoría que es de sector público. Es decir, tenemos proyectos de la ciudadanía, tenemos proyectos de sociedad civil, de cualquier organización, asociación, gremio, en fin. Tenemos proyectos del sector público y tenemos proyectos del sector privado. Esas 4 categorías son las que nos permite conocer a la fecha casi 650 proyectos. Y ahí hemos visto de todo, mira, desde comunidades en Facebook, que pueden ser lo más accesible y muchas veces lo que está a la mano, que buscan resolver problemas de la comunidad, buscar informar asuntos sobre determinados temas, que buscan denunciar hechos y buscar hacer un cambio frente a determinadas medidas que se hayan dado. Vemos también, en su mayoría, son websites lo que se utiliza con distintos propósitos, temas culturales, sociales. Vemos, por ejemplo, museos virtuales. Vemos múltiples servicios que se dan desde las entidades públicas en busca de informar, de prevenir, de brindar información geolocalizada. Y es importante también mencionar cómo, acorde a las coyunturas, van surgiendo nuevos tipos de propuestas. Por ejemplo, durante la pandemia vimos múltiples soluciones que se daban en las distintas fases, por ejemplo, de COVID-19, desde la fase de prevención, en la entrega de información, en toda la información relativa a los centros médicos, luego relacionado a las vacunas, en fin,
Entonces, se multiplicaron las propuestas que buscaban de alguna manera ayudar en este momento difícil, ¿no?, de crisis sanitaria en nuestros países. Y lo mismo, por ejemplo, se ve en coyunturas electorales. Cuando se acerca una elección importante en nuestros países, ahora te hablo específicamente del Perú, vemos cómo surgen distintas plataformas para brindar información veraz, oportuna de los candidatos, para brindar antecedentes. Vemos múltiples portales de datos abiertos desde las administraciones públicas, también con información relevante sobre las gestiones. Se habilitan canales de diversos tipos para buscar antecedentes, para simular una votación, para buscar los perfiles más idóneos de acuerdo a nuestras preferencias, ¿no? Y a nuestro estilo de vida, qué sé yo, o en lo que creemos y nuestros valores. Entonces, así tú puedas definir qué candidato es más parecido a lo que tú buscas. En fin, vemos de todo tipo, ¿no? Cuando hay necesidad de convocar cuando se dan estas grandes movilizaciones masivas, también hemos visto múltiples proyectos en donde surgen plataformas de expresión, de deliberación, en donde se brinda información, pero también se recoge el feedback de la ciudadanía, donde se construyen propuestas en conjunto, proyectos, planes, en busca de soluciones. En fin, a través de Democracia Digital hemos visto múltiples cosas y yo creo que no nos dejamos de sorprender porque es muy amplio el abanico de temas, de dinámicas y lo que se puede hacer con la tecnología justamente. Entonces, como te digo, vemos en todos estos espacios y vemos cómo la tecnología, la que puede estar desde nuestro alcance, la más fácil, la más accesible, hasta cuestiones mucho más sofisticadas. Por supuesto, a lo largo de los años también hay que decir, hemos visto como una evolución, ¿no? Hace 10 años tal vez veíamos proyectos mucho más simples, más fáciles de desarrollar. ¿Por qué? Porque eran justamente estas plataformas que nos permitían pues crear una comunidad, de repente crear un blog, un chat, en fin. Pero hoy en día ya vemos podcasts, ya vemos aplicativos, ya vemos soluciones que tienen pues un grado más alto de sofisticación, en donde se ve también una mayor inversión de trabajo, un mayor presupuesto, una mayor estrategia detrás, ¿no? Y bueno, y lo que buscamos es que esto, pues por supuesto, continúe y prolifere. Ha sido una gran, creo, contribución el premio que ustedes han desarrollado y por supuesto los observatorios que acompañan a ese premio, ¿no es cierto?, donde uno puede buscar proyectos. Nosotros mismos como fuimos receptores del premio latinoamericano este año, porque para nosotros fue un gran honor en el GovLab. Postulamos con el repositorio de algoritmos públicos, que es un portal web que tenemos para destacar el uso de sistemas de decisiones automatizadas, algoritmos, ¿no es cierto?, que a veces son de inteligencia artificial o a veces no, pero que están implementados en la Administración Pública de Chile. Entonces, en ese sentido, el poder brindar mayor transparencia a cómo el Estado usa las decisiones automatizadas a través de algoritmos es el fin de ese portal. Y para nosotros, obviamente, es muy importante el reconocimiento, porque cuando uno está trabajando en estas iniciativas como de promoción de los derechos digitales, o ¿no es cierto?, de fortalecer la calidad de la democracia, cuesta también el reconocimiento. Así que yo creo que eso es un gran aporte que ustedes tienen. Y en Chile hay una iniciativa que yo creo que sería interesante que quizás se postulara al premio, que es el Congreso Virtual, que es la plataforma de participar. Quizás ya se postuló y no lo sabía, pero el Congreso Virtual es la plataforma que tiene el Congreso de Chile para promover la participación ciudadana en las leyes. Lo han ido fortaleciendo de a poco. Hubo mucho tiempo que se llamaba Senador Virtual, era solo del Senado, y hace yo diría 3 años más o menos, pasó a ser Congreso Virtual y se usa, ¿no es cierto?, para apoyar esa participación ciudadana. Nosotros hemos estado colaborando con ellos en distintas investigaciones y eso me lleva a mi siguiente pregunta. Uno de los desafíos que, por ejemplo, enfrenta Congreso Virtual es que si tú quieres que participen muchas personas, o sea, como ampliar la participación, es difícil procesar oportunamente el contenido de la participación, ¿no es cierto? Entonces, uno incentiva, por decirlo así, la participación digital, en este caso opinando sobre leyes, pero luego cómo yo tomo eso, lo proceso y lo convierto en algo útil, que en el caso de las leyes serían, por ejemplo, indicaciones, ¿no es cierto?, como reformas a las propuestas de leyes que se están discutiendo en el Congreso.
Ese es un desafío muy concreto que se enfrenta en Congreso Virtual, porque si tenemos decenas de miles de comentarios, son los mismos funcionarios, por decirlo así, de las comisiones del Congreso que están tramitando las leyes y cómo vamos a procesar toda esa información. Es un gran desafío. ¿Qué otros desafíos has visto tú que se enfrentan los gobiernos si es que quieren implementar este tipo de iniciativas? Bueno, en primer lugar, quiero partir diciendo que efectivamente el trabajo que ustedes desempeñan es excelente. De partida fue ganador en la categoría sociedad civil por el gran resultado que han logrado en este tiempo de trabajo y lo felicito. Este repositorio de algoritmos públicos yo creo que marca pues un precedente en nuestra región. Y ojalá que nuestros países puedan avanzar hacia esa dirección siguiendo los pasos, porque también lo importante de estos proyectos que nosotros vamos visibilizando y vamos identificando es que también pueden replicarse en otras ciudades, en otros países, en otras comunidades con las mismas características, ¿no? Y por eso estar puestos en nuestros observatorios para que la gente los mire y de alguna forma nosotros mostrarlos al mundo y ver de que estos escalen y que crezcan y que se repliquen y bueno, y así ir generando alianzas en nuestra región. Pero los desafíos son múltiples, María Paz, son múltiples y cada país, por supuesto, tiene sus propias características, sus propias debilidades y fortalezas. Entonces, no es fácil. Nosotros a lo largo de estos años hemos visto desde las entidades públicas, sobre todo en este premio nacional, porque tiene la categoría de sector público y en los últimos años ha sido esa categoría de sector público la que más proyectos ha presentado año tras año. Entonces hemos visto el desarrollo, la evolución y cómo se han ido consolidando todos esos trabajos. Pero tenemos cosas externas que frustran y que impiden pues la continuidad muchas veces. Por ejemplo, el permanente cambio de funcionarios o las crisis políticas que se dan en nuestros países y entorpecen mucho estos procesos. ¿Por qué? Porque cambian de autoridades, cambian de personales, cambian lamentablemente, de equipos técnicos muchas veces. Llega gente nueva, llega gente sin la formación, llega gente que obedece simplemente a cargos de confianza, pero no tiene el expertise suficiente para desarrollar esos temas, no tiene esa visión. Entonces, quedan truncados muchas veces cualquier iniciativa que se empieza a implementar. Y eso te lo digo, honestamente, lo vemos muchísimo. Lo vemos, por ejemplo, mucho a nivel de gobierno local, donde se empiezan a implementar proyectos, cambian los alcaldes, cambian, ¿no?, los equipos técnicos, las autoridades, y muchas veces por un tema simplemente de celo profesional, no reconocen todos los esfuerzos anteriores. Entonces hemos visto portales de datos abiertos maravillosos que se han desarrollado o laboratorios de innovación que se desarrollan en una determinada gestión y simplemente llega la siguiente autoridad, llega el siguiente alcalde, digamos, y esto queda sin efecto y se desmantela todo y no se actualiza. Y se olvidaron de lo que es transparencia, se olvidaron de lo que es un portal de transparencia o de co-creación y colaboración, en fin. Entonces, todo esto como que queda en el olvido, ¿no? Y todo el trabajo, el esfuerzo, el presupuesto que se invirtió en determinados proyectos fue en vano. Eso es frustrante, como te digo, y es una gran debilidad y es un problema latente que lo vemos y que está presente en nuestro país. Otro problema que también está y también puede ser algo que sucede en Chile y en otros países es que muchas veces se desarrollan proyectos muy buenos, con grandes ideas, con una gran proyección de ayudar, pero eso no se comunica adecuadamente a la población. Entonces, la población no sabe que existen estos proyectos, que es un servicio que está a su alcance, que se va a ver beneficiado, que él ¿no?, y la gente alrededor suya, en fin. Entonces, no se aprovecha. Y no se aprovecha como debiera. Y muchas veces al no aprovecharse, estos proyectos también quedan sin efecto, en desuso y se dejan de lado, ¿no? Entonces son cuestiones que suceden muy a menudo y que lo vemos porque a lo largo de todos estos años, como comprenderán, nosotros ya hemos identificado al menos 1000 proyectos. Entonces hemos visto cosas muy buenas que surgen, pero después caen. Hemos visto, por supuesto, también cosas que han tenido una evolución, que empezaron con una plataforma pequeña, luego fueron un aplicativo, luego algo a nivel nacional y que se ha replicado en otras regiones. En fin, hemos visto también esos procesos, pero vemos mucho esto que decae, que se deja sin efecto y bueno, y así como el Congreso Virtual que tú mencionabas, por supuesto, siempre van a haber desafíos que enfrentar, o sea, nuevas formas para que más personas accedan, para que más personas participen, para poder realmente ser una solución a
demandas, como tú decías, claro, el feedback que reciben es tanto que es muy difícil procesar toda esa información. Pero bueno, con la tecnología habría que buscar la solución de la mejor forma que beneficie pues a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Para cerrar en un tono positivo, ¿qué recomendaciones darías tú a alguna organización que quisiera impulsar este tipo de iniciativas? ¿Algún par de 2 o 3 consejos? Porque ya estamos en el tiempo que se nos está acabando. Bueno, lo importante es identificar el tema que quieren resolver, a quienes quieren beneficiar, ¿no? Y buscar siempre cuál es la tecnología que puede servir de la mejor forma, que esté a su alcance. Muchas veces, pues, la innovación no significa descubrir la pólvora, ¿no? A veces son cosas sencillas que pueden resolver y facilitar la vida de muchas personas y ayudarlos en su vida diaria. Y esa es la idea, justamente, utilizar la tecnología que está a nuestro alcance de una forma que nos facilite nuestra vida diaria en distintos aspectos, en distintos elementos, ya sea a nivel desde el contacto con las entidades públicas, pero también en el día a día con nuestra comunidad, a nivel del gobierno local, a nivel de nuestros vecinos, a nivel de la localidad, ¿no? Y lo importante es definir claro lo que queremos lograr, ¿no? Que queremos lograr, cuál es la misión del proyecto que estamos enrumbándonos y en función de eso ir buscando la mejor forma para resolverlo. Buscar aliados también es fundamental. Yo creo que, yo siempre digo, siempre mejor impacto vamos a tener cuanto más personas nos sumemos en un mismo propósito. Y si ustedes están desarrollando un proyecto que de repente ven que, no sé, determinados actores pueden participar y ayudar y sumar en este mismo propósito, en buena hora. Siempre es mejor tener aliados y buscar personas, instituciones, organizaciones que pueden respaldarles y pueden ayudarles a empujar el carro hacia una misma dirección. Muchas gracias, Elaine, por tu participación y por estos importantes consejos basados en una larga trayectoria de estar mirando estas iniciativas en Perú y ahora en América Latina. Ha sido un gusto tenerte aquí como en el podcast Ruta Innovar. Muchísimas gracias, María Paz. El gusto es mío. Encantada, siempre estoy a su disposición y les invito por favor a que consulten nuestros observatorios, el Observatorio Nacional en democraciadigital.pe/observatorio y el Observatorio Latinoamericano en democraciadigital.lat. Ahí van a conocer más y gracias nuevamente. Excelente, nos quedamos con esa invitación. El podcast Ruta Innovar es el sonido de la innovación pública. Es presentado por el GovLab de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Te invitamos a conocer los cursos y diplomados que impartimos en el GovLab, todos en formato online sincrónico. Visítanos en el sitio web govlab.uai.cl. Nos vemos en la próxima temporada del podcast Ruta Innovar.